Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Me da muchísimo gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos un par de temas que estoy seguro les van a llamar la atención. Primero estaremos hablando del sufrimiento en familia. ¿Todas las familias sufren o qué es lo que provoca sufrimiento en las familias? Lo estaremos averiguando. Y en el segundo bloque estaremos platicando con Patricia Ayala. Ella nos va a estar hablando sobre el ultrasonido y sobre todo, fíjense, es el ultrasonido obstétrico estructural, el que permite saber cómo están los bebés antes de nacer y todo esto. Estaremos hablando sobre ellos. Así que ojalá que se queden con nosotros y sobre todo que nos hagan llegar todas sus dudas, preguntas, comentarios a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Comenzamos el programa, ya está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a mi querido Ángel de Dios Ríos. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola Gilberto, muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Oye, compartiendo me, con me llamó mucho la atención este tema porque pues cuando piensas en familia a lo mejor no lo asocias con sufrimiento, pero siendo honestos, la verdad es que parte de esa relación familiar también tiene algo de sufrimiento. Sí, sí, la verdad es que la mayoría de las cosas que nos generan conflicto o problemas vienen del núcleo familiar. A veces no se notan y por eso quiero hablar un poco hoy de estas dinámicas, de estas cosas que hacemos, a veces sin darnos cuenta, que pueden provocar un sufrimiento en nuestra familia y por supuesto compartirlo con la gente para que voltee a ver su núcleo familiar, o sea, la gente que la rodea y pensar, estas cosas me están pasando a mí, estaré provocando algo que eventualmente va a generar sufrimiento en la familia. Ajá. Y en ocasiones, pues siempre hemos pensado que el sufrimiento es negativo, no es una emoción quizá Mm. negativa. ¿Siempre es así? A veces lo que genera es que genera movimiento hacia otras cosas. Entonces, porque la familias no somos fotografías, ¿no? Es decir, que no somos estáticos y las familias también van creciendo, se van moviendo, van haciendo otras cosas. Y una de las dinámicas, por ejemplo, de la que te quiero hablar, eh, como para introducir, es precisamente esa. Cuando no movemos las reglas familiares, a adaptarlas a lo que sigue, ¿no? Seguir tratando a los niños, cuando digo niños es a los niños de 16, 17, 18 años como si fueran niños o queriendo que nos sigan respondiendo así, ¿no? Hace poco una mamá me decía, es que mi hijo me está mintiendo. Y yo decía, bueno, pues ¿cuántos años tiene tu hijo? 19. Y yo decía, bendito Dios que ya te está mintiendo porque tiene que empezar a individuarse. Esa es la segunda causa de sufrimiento. Antes de decírtelo, o sea, como que sí quiero eliminar aquellas que son las obvias, ¿no? Las que, claro, provoca sufrimiento, pues la distancia, cuando las familias se separan, la enfermedad, ¿no? Los conflictos de pareja, la muerte, esas generan sufrimiento, esas son muy visibles. Pero hay dinámicas, hay maneras en que a veces nos comunicamos, nos relacionamos que generan sufrimiento. Y entonces esta segunda que te quiero contar es la que a veces la familia no da la posibilidad a cada uno de sus individuos de individuarse. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la persona no puede decidir por sí mismo, sino que tiene que decidir por nosotros, por ejemplo. Esto se ve mucho eh, cuando tienes a una persona de 18, 19, 20 años que ya empieza a tener que tomar decisiones por sí mismo, pero la familia como que no lo deja, como que lo agarra. Lo vemos también en personas que ya tienen 25, 26, 28, 29 años y siguen en el seno familiar cuando ya tienen una vida productiva. Es como si no pudieran soltarse, ¿no? Empezar a salir del nido. El ejemplo que te daba hace rato, ¿no? Este muchacho, este niño de 19 años que empezaba a mentirle a la mamá y la mamá no lo permitía. Es que este niño está intentando, este niño está intentando individuarse, es decir, separarse del seno materno y decir, yo quiero esto. Y a veces tiene que mentir. No estoy diciendo que la mentira sea positiva o buena, ¿no? Pero sí es cierto que es parte de la etapa de la adolescencia, que el niño tiene que empezar a decir, oye, quiero hacer esto, pero si le digo a mi familia, no le va a encantar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que probarse también a sí mismo, ¿no? Entonces, ese es el segundo. El tercero, solo te voy a hablar de cinco, ¿eh? Tampoco te voy a llenar de varios, pero me parece importante mencionarlos. A mí me gusta mucho, sobre todo porque sabes que soy terapeuta y entonces platico con la gente en la consulta y entonces voy viendo qué dinámicas están provocando en la gente el conflicto, el sufrimiento, el problema, ¿no? A veces hasta el trastorno. Y tiene mucho que ver con eso. El tercero que te quiero platicar es las triangulaciones, ¿no? Ah,
Y esto lo hacemos mucho en las familias y no nos damos cuenta de ello. Cuando, por ejemplo, incluimos a un hijo, por eso se le llama triangulaciones, en un problema de pareja, ¿no? Así de, a ver, ¿tú qué opinas, mijo, no? Y entonces el niño tiene que meterse, triangulamos el problema, ¿no? O cuando le pedimos a alguien del sistema, le decimos sistema familiar, de la familia, que ocupe el lugar de alguien más. Esto ocurre mucho cuando, por ejemplo, papá se va, cuando mamá no está, y entonces le pedimos a nuestros hijos que ocupen el lugar de papá. Lo dicen mucho en los amigos y la familia. Cuando papá se va, pues por muerte, por divorcio, porque pues, la vida es así a veces, y le dicen al hijo mayor, ahora tú eres el hombre de la casa. Imagínate esa carga que recibe un niño, no importa la edad, porque no eres el hombre de la casa. El hombre de la casa era esta persona y tú sigues siendo el hijo. Esa triangulación eventualmente va a generar muchísimo sufrimiento. A veces en el hijo, pero muchas veces también en todo el seno familiar, porque todos empezamos a ocupar lugares que no nos tocan, ¿no? Esa sería la tercera dinámica. Me vas preguntando si no No, me lo explico bien, porque en mi cabeza tiene todo el sentido, pero luego cuando me expongo, no, no, claro, y quería hacer un comentario sobre esto. Hay muchas personas ajenas al círculo familiar que, por ejemplo, cuando alguien muere, precisamente en el caso del papá, dicen, ahora tú eres el hombre de la casa. A mí me pasó cuando mi papá murió, yo tenía 17 años y recuerdo al menos a 3 personas que en la misa me lo dijeron. Y sí, sientes una responsabilidad de decir, o sea, yo ya me veía manteniendo a toda la familia, ¿no? sí, Y en algún momento decidí, no es, ahora sí que no es mi perro y no lo baño, ¿no? sí, claro. Pero sí es un proceso en donde dices, pues con la pena, no me voy a comprometer a esto, ¿no? Sí, porque además es casi una solicitud y entonces la carga que recibes, lo que me contabas tú, o sea, la carga que recibe uno como niño, tienes 17 años, 16, 15, 14, no es tu lugar, mi lugar sigue siendo ser hijo. Y como dices tú, qué bueno que te lograste zafar, hay gente que no lo logra y entonces se mantienen triangulaciones que eventualmente van a generar muchísimo sufrimiento, van a generar mucha patología, van a generar muchísima depresiones, ansiedades y luego la gente llega y me dice "Es que no sé por qué está pasando esto". Entonces, cuando miramos el sistema familiar, decimos, estás ocupando un lugar que no te corresponde. Y fíjate que también sucede mucho hoy en día cuando ambos padres trabajan, que Ujú, si tenemos a lo mejor un hijo de 15, 16 años y hay más pequeñitos, la responsabilidad mientras los papás no están es para el ujú, hijo o la hija mayor, cuando en realidad pues ella también es hija y necesita supervisión, ¿no? Y tiene ujú. bajo su responsabilidad a sus hermanitos. Y entonces, esas son la gente, esas son las personas que llegan a mi consulta después diciéndome, es que tengo ataques de ansiedad, es que me la paso angustiado, es que siento que todo el tiempo estoy presionado o que me están persiguiendo. Claro, porque fuiste colocado en un lugar que no te correspondía. Y claro, lo hacemos por amor, o sea, los hijos no, cuando nos piden algo así, bueno, nos ponemos porque queremos estar para la familia, pero a veces implica un sacrificio muy grande. Ese era el tercero que te iba a decir. El cuarto que te quiero contar como dinámica que puede producir sufrimiento en la familia es la proyección familiar, ¿no? A veces no nos damos cuenta los padres, los que somos padres, cómo a veces proyectamos en nuestros hijos nuestras propias necesidades, nuestros propios gustos, nuestros intereses y queremos, y esto es muy importante, o nuestras frustraciones y queremos que ellos nos resuelvan. Y entonces ahí estamos los papás diciéndole, ay, estudia, ay, ¿por qué no te metes al equipo de equitación, natación, a hacer algo que yo no pude hacer, ¿no? A lograr algo que no pude hacer? Y entonces los hijos, lo que ocurre con este tipo de predicciones es que empiezan a vivir una especie como de doble vida, lo que ellos quieren y lo que sus papás quieren para ellos. Y esto eventualmente va a generar muchísimo conflicto. Lo lamentable de ello es que genera mucho sufrimiento, sobre todo en los hijos y los papás no nos damos cuenta. Y luego los papás ahí andamos, ¿no? Diciendo, es que ¿por qué eres así? ¿No? Siempre tan desbalagado y no me haces caso, bueno, porque el hijo está queriendo hacer lo que él quiere hacer y no lo que tú quieres para él. Esta es otra dinámica que es muy importante porque va a mantener a los hijos cumpliéndole los sueños a los padres. Y entonces el hijo va perdiendo los suyos propios. Entonces llega, claro, jóvenes conmigo y me dicen, es que Ángel, no sé quién soy.
es que Ángel, fíjate que no sé qué quiero en la vida. Y cuando yo investigo un poquito más, abro un poquito más, digamos, la lupa o la lámpara que ilumina qué está pasando aquí, muchísimas veces me encuentro que se ha dedicado sus 20, sus 25, sus 18, 19, no importa la edad, a cumplir los deseos y las expectativas de los papás. Y cuando él se da cuenta que no son los suyos, no sabe qué quiere porque nunca los ha investigado, nunca ha propiciado esto. Ese es el cuarto, digo, el cuarto, la quinta dinámica que genera sufrimiento, ¿no? Y la última que te quiero platicar es muy interesante, ¿no? Es el desbalance en la compensación. Esto es muy interesante porque tiene dos dinámicas. Cuando en la pareja alguien da más que el otro, hay un desbalance se le llamamos en las compensaciones, porque para que una relación funcione tiene que estar balanceada. Yo doy, tú recibes, yo te doy de regreso y así vamos construyendo una relación. Pero cuando alguien da más que el otro, no estoy hablando de dinero ni de cosas materiales, ¿no? A veces es atención, a veces es sonrisa, a veces es mirada y el otro solo recibe, ahí se genera mucha descompensación. Lo interesante en esta dinámica es que casi siempre el que se va es el que recibe más, principalmente porque no puede pagar esa deuda. Y eso lo hace muy interesante desde este punto de vista, ¿no? Del observador, porque es muy llamativo. Muchas parejas están muy desbalanceadas, ¿no? Y entonces tenemos a mamás, a mujeres que me dicen, es que le di todo, le di los mejores años, le di todo lo que yo era. Y entonces yo veo ahí esa dinámica que dice, sí, por eso se fue. Por eso no aguantó, porque le diste todo y no recibiste nada. Llego y le digo, oye, toma, no te molestes, no te preocupes, no piensa en los niños, dale a ellos, cómprate tú cosas. Y entonces no estoy recibiendo y eso genera un desbalance. Y con los hijos, la dinámica es un poquito diferente, pero también, porque los papás damos y los hijos reciben. Ese es el lugar. Así, así está configuradas, voy a llamarlo así, las manadas de todos los mamíferos, la familia humana, que es una manada, también los papás dan y los hijos reciben. Cuando los hijos quieren dar, se genera un desbalance muy grande. Cuando los hijos se sienten, como decíamos hace rato, obligados a tener que compensarle a los papás, ¿no? Así, que lo escuchamos mucho en frases de mamás y papás, y, yo te cargué durante 9 meses, yo te di tu educación, como pidiéndoles un pago, ¿no? Pero los hijos no pueden pagar, porque es demasiado. ¿Cómo vamos a pagar la vida que me diste? En realidad, esta regla, vamos a llamarle así, la única manera de pagar es hacia abajo otra vez. Y por eso mantenemos las generaciones y generaciones de nacimientos y de familias, porque no hay manera de pagar a nuestros padres todo lo que nos dieron. La única manera de pagarles es a la vida y lo pagas dándole a tus hijos todo lo que tus padres te dieron. Y ellos a su vez lo harán con sus propios hijos o con aquello que ellos construyan, ¿no? No solo teniendo hijos, sino construir cosas que nos hacen adultos, ¿no? Un proyecto, un negocio, mi trabajo, ¿no? Hacer cosas que me hagan adulto. Así le vamos pagando a la vida. Pero a veces hay mucho desbalance en esto y genera muchísimo sufrimiento. ¿Cómo Pues ves? creo que son cinco propuestas interesantes y creo que se presentan en todas las familias, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, aquí lo importante es identificarlas e ir trabajando para pues tratar de evitarlas, ¿no? Yo sé que pues cada matrimonio es diferente y la relación del matrimonio con cada uno de los hijos también es diferente, ¿no? Y las Ujú. personalidades son completamente, a veces el agua y el aceite, ¿no? Entonces, implica una dinámica diferente con cada uno de ellos. Mi querido Ángel, si queremos contactarte, ¿dónde te encontramos? Muchas gracias. Claro que sí, estoy como el terapeuta inconsciente en redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí pueden escribirme. Pues estoy a sus órdenes porque mi trabajo consiste en observar estas cosas que a veces no vemos porque estamos ahí, como el pez en el agua, el pez no ve el agua, ¿no? Nosotros no vemos el aire y sin embargo estamos ahí. Estamos en sistemas familiares y a veces no vemos aquellas cosas que nos están generando sufrimiento y ese es mi trabajo y claro, bienvenidos, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Te mando un abrazo, que estés muy bien.
Cuídate mucho, Gilberto, que te vaya muy bonito. Abrazos. Gracias. Vamos a hacer una pausa. En unos segundos estaremos hablando sobre el ultrasonido obstétrico estructural.